Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a empezar a ver la segunda visión que Dios le da al apóstol Juan. En los capítulos 2 y 3 vimos los mensajes de Cristo a las 7 iglesias de Asia Menor. En esas cartas el Señor le muestra a Juan la verdadera condición en que se encontraban las distintas iglesias de Asia Menor que representan a la iglesia en su totalidad, a la iglesia de Cristo de todas las épocas. Esta nueva visión que Juan va a recibir de parte de Dios abarca varios capítulos. Va desde el capítulo 4, que vamos a empezar el día de hoy, hasta el capítulo 8, los primeros versículos. Así que los temas que vamos a tratar en las siguientes semanas son una sola y continua visión. Y así es como debemos verlo, no de manera separada. Y otra cosa, no nos enfoquemos en una cosa o no nos enfoquemos solo en una cosa o en lo que leamos que sucede, por ejemplo, en el capítulo 6, donde se empiezan a romper los primeros sellos. En los capítulos 4 y 5 vamos a ver el trono de Dios, el cordero y el rollo que estaba sellado con los 7 sellos. En los capítulos del 6 al 8 vamos a ver el rompimiento de los 7 sellos. Apocalipsis es realmente un libro fascinante. Y ahora más que nunca, este libro debe ser tomado muy en cuenta. Y si bien es cierto que hallamos mucha simbología, números y lenguaje figurado, hay que entender que ese tipo de lenguaje es utilizado debido al esplendor, a la grandeza de las visiones que Dios le muestra a Juan. Lo que Juan ve era tan maravilloso que no podía describirlo. Y por eso es que usa símbolos o términos conocidos en su época para poder describir lo asombroso de la visión. Y algo importante al estudiar este libro es que no debemos enfocarnos tanto en los detalles, en querer saber cada cosa, sino que enfoquémonos, concentrémonos en los puntos más importantes, como es el trono de Dios que vamos a ver en este capítulo. El tema de hoy lo he titulado La visión del trono. Vayamos a Apocalipsis capítulo 4. Vamos a estudiar de los versículos del 1 al 11, pero vamos a leerlo por partes. Leamos en este momento los primeros 2 versículos. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendito Señor, por este día hermoso que tú nos das, por la bendición que tenemos, Señor, de poder estar delante de tu presencia. Amado Padre, te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor. Acabamos de leer tu palabra y necesitamos de ti, Señor, que seas tú ayudándonos a poder entender, Señor, el capítulo 4 de Apocalipsis. Te pedimos que seas tú, Señor, hablándonos y ministrando nuestras vidas a través de tu palabra, de este estudio que vamos a tener. Te damos gracias por todo, bendito Padre. Dejamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien. Cuando el texto dice, después de esto, al inicio, en el versículo 1, el texto se refiere a después de los mensajes que Cristo envía a las 7 iglesias de Asia Menor. Luego de esto, Juan ve una puerta abierta en el cielo y oye una voz que le dice, sube acá. Le dice, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Juan no fue el único hombre a quien se le permite ver el cielo.
al profeta Ezequiel en el capítulo 1 de su libro, al inicio. En el versículo 1, él dice, los cielos se abrieron y vi una visión de Dios. Jacob, también en sueños, vio una escalera que llegaba hasta el cielo. Y él mismo dice en Génesis 28:17, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Y el apóstol Pedro, en el libro de Hechos capítulo 10, también él va a decir, vi el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Así que el apóstol Juan no fue el único ni el primero en ver los cielos abiertos. Luego de eso, Juan escucha una voz. Y esa voz que él oye era la misma voz que él escuchó en su primera visión o en la primera visión, Apocalipsis 1:10. Era la voz del Señor Jesucristo. A Juan se le va a mostrar en esta nueva visión la majestad y el poder de Dios. Es decir, él va a ver el trono de Dios. Y esta revelación que se le da es con el fin, con el propósito que él pueda entender los eventos que se darían en la tierra. Estamos hablando de un tiempo futuro y que están relacionados con la visión de los 7 sellos. Como ya le dije, es una visión no de un solo capítulo, sino de varios capítulos. Por primera vez en el libro de Apocalipsis, el lector, refiriéndose a nosotros o refiriéndome a nosotros, que estamos escuchando, que estamos estudiando este libro, el libro de Apocalipsis, vamos a ser introducidos a los frecuentes intercambios que se van a dar entre el cielo y la tierra y que se presentan aquí y que se van a presentar de aquí en adelante a lo largo del libro. Vamos a ver actos que se van a dar en el cielo o en la tierra o de manera conjunta. El capítulo 4 nos enseña o nos muestra el trono de Dios, pero además nos proporciona el escenario de lo que está por suceder en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, donde aparece el cordero inmolado, es decir, el cordero que fue sacrificado por nosotros, Jesucristo, que dio su vida para salvarnos. El Señor, al decirle a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas, se está refiriendo a los acontecimientos que se van a dar al final de los tiempos, cuando llegue el tiempo de la segunda venida de Cristo a la tierra. Esas son las cosas, o son las cosas que Dios ha predeterminado y que son parte del plan redentor de Dios para la humanidad. El versículo 2 dice, al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Versículo 3. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardío. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Fíjense que el texto dice que Juan estaba en el Espíritu. Y estando en el Espíritu, ve todo lo que iba a suceder en el futuro en la tierra. Y la experiencia que tiene Juan no es la única. Su experiencia es equivalente a la de otros santos y profetas de la Biblia que también estuvieron en el Espíritu y que Dios les mostró ciertas cosas. El profeta Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 1, dijo, el Espíritu, refiriéndose al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, el Espíritu me levantó y me llevó a la puerta oriental de la casa del Señor. Y en el versículo 5 del mismo capítulo, Ezequiel capítulo 11, el profeta dice, el Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó proclamar, así dice el Señor,
ustedes, pueblo de Israel, han dicho esto y yo conozco sus pensamientos. En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 21, versículo 4, el texto dice que los discípulos por medio del Espíritu exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Para los rabinos judíos de esa época, de la época antigua, era prohibido hablar o describir el cielo, porque ellos sabían que era o que se refería al trono de Dios. Y estaba prohibido por temor a profanar el nombre del lugar donde Dios habita. Ellos no hablaban de los misterios celestiales por temor a decir algo incorrecto. Ahora, Juan era judío y él tampoco lo hubiese hecho. Pero vemos aquí que a Juan, se le otorga el honor de subir al cielo en el Espíritu y ver el trono, que es la presencia misma de Dios, y de relatar lo que vio. Pero más que una descripción detallada del trono, Juan presenta un retrato simbólico del trono de Dios y de quienes estaban allí reunidos a su alrededor, es decir, de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. El propósito de esta descripción es demostrar que Dios es el soberano supremo de este universo y que Él gobierna todo, que nada está fuera de su control. Nada sucede, ni nada existe fuera de Dios. Nada, bueno o malo, nada bueno o malo elude su voluntad. Las piedras preciosas que Juan utiliza en el versículo 3 para describir al que está sentado en el trono son las piedras más brillantes, más valiosas y deseadas de la tierra. Y lo que Juan quiere transmitir a sus lectores a través de esta descripción que él hace es la belleza y majestad del trono de Dios. Leamos los versículos 4 y 5. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Ahora, fíjense bien en este texto que tenemos ahí en pantalla. Al inicio menciona que alrededor del trono, es decir, del trono principal, donde Dios está sentado, había otros 24 tronos. Y en esos tronos estaban sentados 24 ancianos. La pregunta es, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Hay por lo menos 2 interpretaciones de quiénes podrían ser o de quiénes se trata, de quiénes se trata estos 24 ancianos. Algunos estudiosos de la Biblia creen que estos 24 ancianos que se menciona aquí son seres espirituales, es decir, ángeles, una clase de ángeles. Pero también hay otros que creen que los 24 ancianos representan a todos los santos, a todos aquellos que han nacido de nuevo espiritualmente al creer en Cristo por la fe. Yo creo esta segunda interpretación. Yo creo que los 24 ancianos son los santos redimidos. El texto dice que estos 24 ancianos están vestidos de ropa blanca y que llevan coronas de oro en su cabeza. Y miremos algunos versículos. Fíjense fíjense que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, el Señor invita a los santos a que se sienten con Él en el trono. Leamos. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Este texto
Lo hemos visto hace unas semanas cuando estábamos estudiando el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y sabemos que el mensaje está dirigido a la iglesia, a los creyentes. Y ya sabemos también quiénes son los vencedores. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, vamos a ver a los santos sentados, a los santos que están sentados en los tronos y a quienes se les da autoridad para juzgar. Leamos. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los que reciben el privilegio de reinar y de juzgar son los santos, no los ángeles. Y eso lo podemos ver claramente en el libro de Apocalipsis. La palabra tronos está relacionada con poderes celestiales en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, por medio de Cristo. Todo fue creado por medio de Cristo, son de Él y son para Él. Y es la canción que acabamos de cantar hace un momento. En Apocalipsis, las vestiduras blancas generalmente corresponden a los santos, pero también vemos en los evangelios que los ángeles tenían vestiduras blancas. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 12, después de la resurrección de Jesús, el Señor se le aparece a María Magdalena. Y el pasaje, Juan 20, 12, dice de que María vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Así que los ángeles también tienen vestiduras blancas, pero en este texto que estamos estudiando, el Señor se refiere a los santos, no a los ángeles. Sobre las coronas de oro, estas coronas de oro, de igual manera, están relacionadas generalmente con los redimidos, es decir, con los salvos, con los santos. Y aquí en Apocalipsis, estas coronas de oro representan la dignidad real de aquellos santos redimidos que están cerca del trono de Dios. Algunos estudiosos creen que estos 24 ancianos son los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Y podría ser, ya que ellos representan a los redimidos por Cristo. Leamos el versículo 5, Apocalipsis 4, 5. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Y del trono salían relámpagos, voces y truenos. Este sonido se refiere a la voz de Dios. Y eso lo podemos ver más claramente en Éxodo capítulo 19, cuando Dios le habla a Moisés. El texto, el versículo 19 de ese capítulo dice que el sonido de la trompeta aumentaba. El sonido de la trompeta aumentaba más y más, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno, dice ese pasaje. En la segunda parte de este versículo que tenemos en pantalla, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Estas 7 lámparas de fuego representan los 7 espíritus de Dios, que también
se menciona en el capítulo 1, versículo 4. Estos 7 espíritus que están delante del trono son una representación de la plenitud del Espíritu Santo. No es que haya 7 espíritus, es el Espíritu Santo en toda su plenitud. Leamos los versículos 6 y 7 del pasaje que estamos estudiando. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. En primer lugar, el mar de vidrio, que era claro como un cristal, simplemente añade a lo ya espectacular de la visión, es decir, le da más brillantez a la escena, es decir, al trono de Dios. Apocalipsis 15:2. Sobre este mar de cristal dice lo siguiente: vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios. Aquí nuevamente se menciona a los victoriosos. Y nosotros ya sabemos quiénes son, porque lo hemos venido estudiando en los mensajes a las distintas iglesias. Y dice el texto que los victoriosos estaban de pie sobre el mar de cristal, con arpas que Dios les había dado, porque no habían aceptado ser marcados con el número del nombre de la bestia, ni habían adorado su estatua, es decir, su imagen. Esto lo vamos a ver en profundidad cuando lleguemos al capítulo 13. Pero aquí quiero mencionar algo importante. Y más por las cosas que se está viendo y que estamos viviendo. Y es que mientras que el tiempo de la venida del Señor se acerque, el mundo va a ser engañado por la bestia y por el falso profeta, que es la segunda bestia que vamos a ver en el capítulo 13. Los habitantes de la tierra, el texto dice, los moradores de la tierra, aparece en el capítulo 13, los moradores de la tierra, es decir, todos aquellos que estén vivos en aquel momento, van a creer en las mentiras del diablo. Por supuesto, van a ser presentadas de manera maquillada, con tono de verdad. En aquel tiempo, el corazón de la gente va a confiar más en el hombre, en los gobiernos, en la ciencia que en Dios. Y eso es algo que debemos tener mucho cuidado, porque yo creo que estamos llegando al punto en el que los creyentes estamos creyendo más en otras cosas que en Dios. Yo les he hablado de posiblemente estar cerca de un tiempo de persecución en contra de la iglesia en nuestro país, en nuestro continente. En muchos otros lugares del mundo ya se está dando. Hay una persecución sumamente fuerte en contra de los cristianos. Pero hablando acerca de nuestra región, yo creo que estamos a las puertas de esos tiempos. Posiblemente en un futuro cercano tendremos que empezar a reunirnos en casas, a pesar de tener un hermoso templo, un gran lugar. Y la iglesia debe estar preparada para lo que se viene. Y sobre todo, la iglesia debe estar unida. No podemos dejar que las cosas que se proponen nos dividan. Necesitamos más sabiduría que nunca en estos tiempos para poder hacer las cosas. ¿A quién debemos agradar en primer lugar? ¿A Dios o a los hombres? Los 4 seres vivientes que se mencionan aquí deben estar vinculados
con los serafines o tienen relación con los serafines del libro de Isaías y con los querubines del libro del profeta Ezequiel. Y el hecho que estén llenos de ojos por delante y por detrás nos da a entender que nada escapa de la atención de ellos, de estos seres espirituales, de estos 4 seres vivientes, y que además poseen un gran conocimiento de parte de Dios. Cada uno de estos seres vivientes tenían una apariencia distinta de los demás. El primero era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de estos seres vivientes representa una cualidad que le pertenece a Dios, como la fortaleza, la rapidez de acción, la inteligencia, el valor. Pero además, cada una de estas criaturas es el jefe, o podemos decir lo más alto de su especie. Sus 6 alas dan la impresión que tienen una movilidad ilimitada para poder cumplir los mandatos, las órdenes de Dios. Los 4 seres vivientes, como hemos leído en el texto, no cesan de proclamar la santidad de Dios. Ellos van a decir, van a cantar, santo, santo, santo. Y en hebreo, la repetición de una palabra 2 veces añade énfasis, fuerza, intensidad, mientras que la repetición 3 veces, el hacerlo 3 veces, no solo es raro, sino que se trata de un superlativo y se refiere a la infinita santidad de Dios. El Salmo 111, versículo 9 dice, santo y temible es su nombre, el nombre de Dios. Leamos los versículos del 9 al 11. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Salmo 103 dice, alabe al Señor toda la creación. Y lo que vemos aquí es exactamente eso. Los seres vivientes, junto con los 24 ancianos que representan a los santos, alaban al Señor, se postran y le dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono. Y es notable ver cuántas veces en Apocalipsis se menciona a los 24 ancianos postrándose delante del que está sentado en el trono para adorarlo. Apocalipsis 5:14 dice, y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Apocalipsis 11:16 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y en el capítulo que estamos viendo, Apocalipsis 4, versículo 10, dice que los 24 ancianos echan sus coronas delante del trono de Dios y le brindan las mayores pleitesías en el cielo y en la tierra. Ellos, los 24 ancianos, que habían recibido estas coronas, de parte de Dios por ser vencedores.
por haber permanecido fieles hasta el fin. Ahora, con profunda reverencia, se las devuelven a Dios para tributarle todo el honor y toda la gloria. Y es que nadie en todo el universo es digno de recibir gloria, honor y poder, sino Dios y el Cordero, nuestro Señor Jesucristo. El versículo 11 en la segunda parte dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La creación, queridos hermanos, depende totalmente de la voluntad de Dios. Y eso debemos tenerlo muy claro. Dios es quien creó todas las cosas y por su voluntad existen. El Salmo 102, versículo 25, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Un día nosotros también estaremos delante del trono de Dios y junto con nuestros hermanos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaremos alabando y cantando, Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y sabiendo eso, hermanos, sabiendo que es el Señor quien tiene el control de todo, de todas las cosas, no pongamos nuestra esperanza ni nuestra mirada en este mundo ni en nadie. A veces, al ver cómo están las cosas, al ver cómo está la situación de nuestro país y en el mundo, tendemos a pensar en qué o en quién nos puede sacar adelante. Y allí comienza nuestro error. Nuestra confianza debe estar puesta siempre en el Señor. El mundo no llegó a existir mediante una evolución propia, sino que todo fue hecho conforme al beneplácito de su voluntad, de la voluntad de Dios. Hebreos 11:3 dice lo siguiente: por la fe entendemos que el universo fue preparado, es decir, creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. El propósito principal de la vida de un hombre debe ser glorificar a Dios. Ese es el propósito de nuestra vida. Ese es el propósito que tú y yo tenemos. Glorificar a Dios. Un día, toda la creación alabará al Todopoderoso, al Creador del universo. Pero solo los redimidos, los santos, podrán estar delante de su trono. Y si alguien de los que me escucha o me escuchará más tarde cuando el tema haya sido subido a las redes sociales, si alguien me escucha, de los que me escucha, aún no conoce de Cristo, por favor, óyeme bien. Dios desea salvarte, pero tú tienes que venir a Él y arrepentirte de tus pecados. A veces tenemos miedo o pensamos que no somos dignos de venir a Cristo por la vida que hemos tenido. Pero ¿quién es digno delante de Dios? En el capítulo 5, que es el próximo tema que vamos a tratar, allí vamos a ver que un ángel pregona a gran voz. Un ángel le pregunta a Juan, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y el texto dice que Juan, el apóstol Juan, se pone a llorar, llora mucho, porque no había nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Solo el Cordero, el León de Judá, nuestro Señor Jesucristo, es digno. Y debido a que Él es digno, es que nos puede salvar cuando venimos a Él. Y dice la palabra que todo
el que viene a Él no será echado afuera. Si lo haces, si le rindes tu vida a Cristo, un día estarás con todos los santos alabando al Señor en el cielo por la eternidad y cantando, Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Quiero que entiendan, queridos hermanos, que lo que veremos en los siguientes capítulos, cuando veamos que los sellos son quebrados, que el rollo es abierto, toda esa parte toda esa parte de esta visión empieza con lo que hemos visto ahora, y que debemos de recordar al ver lo que va a suceder o lo que menciona esta visión en los siguientes capítulos. Debemos tener claro que quien está en control de todas las cosas es nuestro Dios Todopoderoso, quien está sentado en el trono. A veces nos fijamos más en los eventos o los sucesos o los desastres que se van a dar, pero no podemos desenfocarnos que quien está en control de todo es el Señor. Y ese debe ser nuestro enfoque. Cosas van a pasar. Tienen que pasar porque está escrito, porque así está determinado que suceda. Pero nuestro Padre es quien está sentado en el trono, queridos hermanos. Y Él tiene el control de todas las cosas. Él es quien nos sostiene en sus manos. Y en sus manos estamos seguros. ¿En qué mejores manos podríamos estar? En ninguna. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice la palabra. Por lo tanto, no temamos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, nosotros confiemos en el Señor. Es el Salmo 46, los 3 primeros versículos. Y quiero terminar leyendo el versículo 11 del pasaje que estamos estudiando, y que es algo que nosotros debemos de decir siempre. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Padre, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, amado Padre, porque a través del libro de Apocalipsis, Señor, tú nos muestras los eventos que han de suceder, Señor, en un tiempo futuro. No sabemos cuándo, Señor, pero tú nos instas a estar preparados en todo tiempo. Y eso es lo que queremos hacer, amado Padre. Y pedimos de tu sabiduría, pedimos de tu guía, Señor, que seas tú siempre delante de nosotros. Y que en medio de las cosas que se puedan presentar, Señor, que siempre tengamos presente, Señor, que tú estás sentado en el trono y que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que nada pasa, Señor, que nada está fuera de tu control, y que tú nos tienes en tus manos. Te damos gracias, bendito Padre, por este tiempo, que te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para que fortalezcas su fe, para que nos fortalezcas a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos seguir adelante, para que podamos compartir tu palabra, Señor, y más en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Te damos toda la gloria y toda la honra, amado Padre, a ti, al único, digno de recibir toda la alabanza, el honor, el poder, todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén.